Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. La leucemia es un tipo de cáncer que se genera en las células que producen nuestra sangre. Existen distintos tipos y cada uno cuenta con su propio tratamiento. En España, una nueva investigación apunta a que un primer diagnóstico puede adelantar el rumbo que tendrá en un paciente esta enfermedad. La evolución de la leucemia podría estar escrita en el mismo momento del diagnóstico. Las células malignas se pueden detectar en cantidades pequeñas mucho antes de que presenten complicaciones. Lo que hemos visto es que muchos años antes de que se desarrolle este cambio hacia un tumor mucho más agresivo, ya podemos detectar células en el momento del diagnóstico de la leucemia inicial que serán las responsables de dictar cómo evoluciona este tumor. Ahora este estudio cambia el prisma con el que se aborda la leucemia. Hasta el momento se creía que las células se volvían agresivas y resistentes a lo largo del tiempo. Estamos cambiando nuestra visión del cáncer. Pensábamos que era una célula que crecía, se multiplicaba y posteriormente iba adquiriendo nuevas alteraciones. La sorpresa ahora ha sido que esta célula madre de la leucemia ya ha proliferado enormemente en el momento del diagnóstico, generando centenares o quizá millares de células hijas. Unas células que van creciendo y tienen la capacidad de comportarse de forma agresiva e incluso provocar recaídas, pero eso sí, con un talón de Aquiles. Hemos utilizado un fármaco que bloquea la respiración de la célula y estas células se paran totalmente su crecimiento. Se abre así la puerta a un diagnóstico precoz y a plantear nuevas estrategias para el tratamiento de la leucemia linfática crónica, la más frecuente en adultos. En México, la donación de órganos registra tasas muy bajas en comparación con otros países con el mismo nivel socioeconómico. Por esta razón es importante fortalecer campañas de donación en busca de salvar el mayor número de vidas posible. A continuación, la segunda parte del reportaje especial sobre lo importante que es una cultura de donación de órganos. El tiempo no pasa igual para todos. Para los pacientes que esperan un trasplante, cada minuto es vital. Para las sociedades y en particular para la ciencia médica, los trasplantes de órganos y tejidos han representado un reto tecnológico, económico e incluso filosófico. En la historia de la trasplantología existen algunos hitos que marcaron el desarrollo de esta práctica desde tiempos antiguos, pero su importancia no fue reconocida hasta 1954, cuando se realizó el primer trasplante renal en el que Ronald Lee Herrick donó uno de sus riñones a su hermano gemelo Richard. En México, el primer trasplante renal se realizó con éxito en el Centro Médico Nacional en 1963. Pero el acontecimiento que marcó un cambio en la percepción de esta práctica fue el primer trasplante de corazón efectuado por el Dr. Rubén Argüero en 1988. Actualmente más de 22,000 personas están en lista de espera y la demanda por un trasplante de órganos o tejidos continúa en aumento. Nuestra actividad de donación y trasplante en nuestro país en los últimos 35 o 40 años se caracteriza por ser insuficiente. La demanda por recibir un trasplante es muy grande. Tenemos una tasa de donación muy baja, incluso muy por debajo del promedio de los países de América Latina. En nuestro país la tasa de donación es muy baja, anda alrededor de 3.1, 3.5, mientras que en países
como Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, para no hablar de Brasil, la tasa es de alrededor de 11 o de 12 casos por millón de habitantes. La elevada prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal son una de las principales causas por las que los mexicanos requieren un trasplante de órganos. De acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes, en el primer semestre de 2022, el 75% de las personas en lista de espera necesitaba un riñón. También hoy en día se puede obtener piel para un trasplante. Personas que han sufrido quemaduras muy extensas se pueden beneficiar enormemente del trasplante de piel, pero también hay trasplantes de hueso. Y existen también trasplantes que se llaman de tejidos combinados. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues por ejemplo, trasplantes de brazo, de mano, en donde ya entran en juego músculo, tejido nervioso, piel. En los últimos años se han incrementado las campañas de donación de órganos y tejidos. Sin embargo, las bajas tasas de donación provocan que en México solo 1 de cada 5 personas en espera obtenga el beneficio de un trasplante. Olvidar cosas es parte natural del proceso de envejecimiento de nuestro cerebro. Sin embargo, este deterioro puede ser causado por una enfermedad de origen desconocido. El Alzheimer se presenta como un trastorno que destruye las capacidades de nuestro cerebro, por lo que expertos en la región iberoamericana han creado una universidad especializada en la investigación sobre esta enfermedad. Unir fuerzas en el afán de seguir golpeando puertas para concienciar sobre la enfermedad y allanar las vías de acceso a sus tratamientos es el impulso detrás de la Universidad de Alzheimer, un espacio de capacitación creado por más de 30 expertos de Iberoamérica. A lo que un estudio publicado en enero por el Instituto de la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington prevé que el total de 57 millones de personas viviendo con demencia en 2019 se triplicará para el año 2050. En Iberoamérica, las alarmas ya están encendidas. Habla la presidenta del Comité Científico de la Federación Alzheimer Iberoamérica, Ninoska Ocampo Barba. Alzheimer Iberoamérica tiene una trayectoria de 16 años y las asociaciones más antiguas, entre ellas, por ejemplo, AUDAS de Uruguay, tienen una historia de 30. Eso quiere decir que no venimos hablando de esto hace 5 años o desde la pandemia, ¿no? Este es un recorrido largo en el que por fin, creo yo, y viendo con mucha esperanza, comenzamos a ver luces al final del túnel. De todas formas, para Ocampo Barba hay en el abordaje de los 21 países de la Federación 2 tareas fundamentales. Por un lado, la concientización social de quitar el tabú al hablar de la enfermedad y por otro, la atención a los pacientes y sus familias. Son distintas las enfermedades a las que estamos expuestos sin darnos cuenta. Algunas de ellas se consideran un problema de salud pública, como la tuberculosis, infección microbacteriana que se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda. A pesar de que se creía controlada, la OMS advierte que esta infección vuelve a propagarse por el mundo. Por primera vez en casi 2 décadas, la OMS informa un aumento en el número de personas que enferman de tuberculosis y tuberculosis resistente a los medicamentos, con un aumento de las muertes relacionadas a tuberculosis. Esta fue la advertencia lanzada el jueves por la Organización Mundial de la Salud como parte de su informe anual. Se estima que 10,6 millones de personas se enfermaron de tuberculosis en 2021. Es un aumento del 4,5% desde 2020. Los hombres representaron el 56,5%, las mujeres adultas representaron el 32,5% y los niños el 11%. La mayor parte del aumento de muertes calculado se registró el año pasado en 4 países: India, Indonesia, Birmania y Filipinas. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Es la principal causa de muerte de personas con VIH y un factor importante que contribuye a la muerte relativa por resistencia a los antimicrobianos. La tuberculosis es causada por una bacteria que ataca principalmente a los pulmones. Su incidencia había disminuido cerca de un 2% por año durante las últimas 2 décadas. La OMS considera que la propagación de esta enfermedad ocurre tras una importante caída en el gasto mundial dedicado a su detección y tratamiento en medio de la pandemia de COVID-19.
También llamó a actuar con urgencia en zonas de conflicto, ya que la crisis energética mundial y la inseguridad alimentaria pueden agravar algunos factores determinantes de propagación de la tuberculosis. El cólera es una de las enfermedades más antiguas de las que el ser humano tenga registro. A lo largo de la historia ha causado millones de muertes. En tiempos actuales, y gracias a los esfuerzos en salud, esta enfermedad bacteriana había estado ausente en varios países desde hace décadas. No obstante, esta infección ha regresado en algunos territorios del mundo como resultado de la crisis y la guerra. Bebnine se ha convertido en el epicentro del primer brote de cólera que sacude al Líbano en casi 30 años. Se ubica a apenas 15 kilómetros de la frontera con Siria, donde hace 2 meses comenzó el brote inicial de la enfermedad, y pertenece al distrito septentrional de Akkar, donde el pasado 5 de octubre se detectó el primer caso de cólera en territorio libanés desde 1993. Desde entonces, el Ministerio de Salud Pública ha contabilizado más de 2.400 contagios sospechosos y cerca de una veintena de muertes, mientras que la Organización Mundial de la Salud alertó esta semana de su rápida propagación hasta alcanzar ya a todas las provincias del país. En Bebnine la situación se descontroló a finales de octubre. Las fuertes precipitaciones caídas una noche y el consecuente desbordamiento del alcantarillado sirvieron de detonante para la catástrofe en este pueblo con población mixta libanesa y siria. Al neumólogo Khalil Husseibani, contratado como refuerzo durante la emergencia en Bebnine, le preocupa el tratamiento de las fuentes de agua más que el resto de las medidas, pues afirma que la mayoría de los pacientes solo requieren tomar soluciones de rehidratación oral. El cólera, a menudo vinculado a ambientes de pobreza y guerra, llega al Líbano en medio de una de las peores crisis económicas de su historia, en cuyo marco escasean los medicamentos y buena parte de la comunidad médica ha emigrado en busca de oportunidades laborales. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos con más información. La diabetes es considerada una enfermedad silenciosa. Más del 50% de pacientes no saben que viven con ella, hasta que la condición ha generado daños importantes al cuerpo. Una investigación reciente podría dar inicio a un tratamiento contra la diabetes tipo 1, y así evitar que los pacientes tengan que inyectarse insulina diariamente. El páncreas de las personas que padecen diabetes tipo 1 no produce la hormona insulina, que es la responsable de mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre. Un exceso de glucosa en el organismo genera una serie de daños que pueden conducir a la muerte. Para evitarlo, estas personas tienen que inyectarse diariamente una dosis de insulina. Investigaciones recientes han encontrado una nueva forma de mantener los niveles normales de glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 1 sin necesidad de este tratamiento actual. Existe otra hormona llamada glucagón que también se produce en el páncreas, cuya función es contraria a la insulina, ya que moviliza las reservas de glucosa que se encuentran en el hígado cuando el organismo las requiere. Unos científicos realizaron un experimento en el que administraron a unos ratones una toxina que destruyó sus células productoras de insulina, convirtiéndolos en diabéticos. Estos mismos ratones habían sido modificados genéticamente para que no produjeran los receptores que son necesarios para que el glucagón actúe. Sin embargo, a pesar de no producir insulina, al impedir actuar al glucagón, sus niveles de glucosa no se elevaron aun cuando se agregaron cantidades elevadas de glucosa a su dieta. Este experimento aún no se realiza en humanos. Sin embargo, es un descubrimiento prometedor, pues se cree que un medicamento que pueda bloquear la acción del glucagón mantendrá los niveles de glucosa normales sin necesidad de la inyección diaria de insulina. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia.
Existen personas con la capacidad de percibir mayor información sensorial del entorno que los rodea. Se dan cuenta de detalles que para otras personas pueden pasar desapercibidos. Tienen habilidades para realizar tareas relacionadas con el arte y la creatividad, además de ser naturalmente muy empáticos. Se trata de un rasgo de la personalidad presente en algunas personas y que en las últimas décadas ha dado pie a numerosas investigaciones. Vivir con alta sensibilidad es vivir muy intensamente. Los sonidos, las luces, las personas, los olores y también tu propio interior, tus emociones. Mariluz es una persona altamente sensible. Paz, su sistema nervioso es más delicado y procesa toda la información con mucha más profundidad que la media. El vivir o sentir, pensar tan profundamente, pues sí que me produce fatiga física o fatiga mental. No es un trastorno, es un rasgo de la personalidad. Su investigación ha dado un salto en los últimos años. Hay muchos desarrollos de la neurociencia a través de resonancias magnéticas funcionales donde se detecta que hay un mayor movimiento en el hemisferio derecho que tiene que ver con toda la parte emocional, con toda la parte creativa, con toda la parte a nivel cognitivo también del córtex prefrontal. Mercedes ha notado un repunte de pacientes que le preguntan sobre el tema. Hay un boom de publicaciones sobre paz en redes sociales. Solo hay un test homologado en España, es este. Se estima que en torno a un 20% de la población es altamente sensible, un rasgo que hay que atender. La falta de gestión emocional adecuada, la falta de determinados recursos psicológicos pueden derivar en trastornos de ansiedad, de depresivos, en los niños también miedos, fobias. Empáticos, creativos, disfrutones, por el contrario, explican una buena gestión convierte la sensibilidad de las PAS en un don. Sabemos que cualquier persona en el mundo es propensa a contraer la COVID-19. No obstante, algunos grupos pueden desencadenar los síntomas más graves de esta enfermedad, como personas mayores a los 70 años, mujeres en etapa de embarazo o el padecer alguna enfermedad. En Bolivia, una campaña enfoca sus esfuerzos en vacunar contra la COVID-19 a quienes viven con VIH. La campaña nacional Me Cuido por Mí, Me Cuido por Ti promueve la prevención y la sensibilización sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19 en personas que viven con VIH y a su vez fomentar que continúen con sus tratamientos y la detección rápida de esta enfermedad. Paola Pinto es la presidenta del Mecanismo de Coordinación País Bolivia, una instancia multisectorial que junto a la Fundación IVOS son impulsoras de la campaña. Entendemos que el lanzamiento de esta campaña lo que busca es sensibilizar y ver que la población boliviana pueda entender que estas personas necesitan mucho apoyo, necesitan ser escuchadas y también necesitan entender de que no se puede vivir con estigma y discriminación hacia estas personas. La idea es que a través de mensajes difundidos por medios de comunicación y redes sociales se promueva que las poblaciones vulnerables como las personas con VIH puedan vacunarse contra la COVID-19, pero también que continúen o comiencen con sus tratamientos. Christopher Killer es el presidente del colectivo LGBTI de La Paz. Una persona que vive con VIH y no cumple su tratamiento tiene un sistema inmunitario bajo y es ahí donde el COVID puede atacar y puede generar complicaciones muy delicadas. Es por eso que nosotros decimos e incentivamos que no, si tiene VIH, que no deje su tratamiento, que continúe el tratamiento. Y si no tiene VIH, que se haga la prueba para que si lo tiene, pueda iniciar el tratamiento. Se estima que en el país alrededor de 14.000 personas con VIH cumplen con su tratamiento, pero no se conoce cuántos han accedido a la vacunación contra la COVID-19. Disponer de agua potable es una de las características más importantes para la salud de una región. Tener acceso al agua es un derecho humano. Una mejora en el abastecimiento y tratamiento del agua para el consumo impulsa el crecimiento económico de un país, además de, por supuesto, ayudar a prevenir enfermedades. El abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico son aspectos esenciales para el mejoramiento de la salud pública y el desarrollo socioeconómico, particularmente en países con una parte importante de su población afectada por enfermedades relacionadas con el agua. Es aquí donde el Instituto Sinara de la Universidad del Valle, a través de distintos proyectos, se encarga de investigar y de desarrollar tecnologías y métodos de tratamiento para la potabilización del agua y así facilitar la sostenibilidad de sistemas de abastecimiento, lo que
mejora las condiciones de calidad de vida para muchas personas, quienes también trabajan por preservar este recurso tan importante que significa para todos fuente de vida. En la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia, tenemos diferentes tipos de proyectos de aprendizaje en equipo. Vamos a visitar algunos de ellos, como el sistema de abastecimiento de agua en la vereda de La Vorágine, corregimiento de Pance, en el municipio o distrito de Santiago de Cali. Allí, una tecnología basada en la naturaleza es la solución para el mejoramiento de la calidad de agua de esta comunidad. Esta es la calidad del efluente que descargamos al río Pance, se puede pagar por las 3 etapas de tratamiento, cumpliendo con toda normatividad en el tema de vertimientos, monitoreada constantemente por CBC. Hasta el momento, en los 24 años de operación, no hemos tenido ninguna queja de algún impacto que le causemos al agua del río Pance. Las muestras se toman el antes de la llegada, el después de la descarga, el antes en el río y el después en el río para poder evidenciar que cumplimos con toda la normatividad de ley. El vínculo de la Universidad del Valle con las comunidades ha sido esencial para su desarrollo, pues con el conocimiento y el acompañamiento de los académicos, los habitantes han podido resolver diferentes situaciones para satisfacer sus necesidades, contribuyendo también a la conservación de la naturaleza, al desarrollo sostenible y a la equidad social. Estamos entregando conocimiento e innovación a través de eventos de carácter nacional e internacional, eventos presenciales, ahora eventos virtuales, pero también tenemos todo este tipo de proyectos que construimos con las instituciones, cada uno respetando sus asuntos misionales. Y le quedan a las instituciones ejemplos y le quedan a la universidad también ejemplos para desarrollar nuevamente investigación, docencia y hacerse nuevas preguntas. Las inmunoterapias estimulan las defensas naturales de nuestro cuerpo para que éstas puedan atacar células cancerosas. Haciendo uso de esta estrategia terapéutica, un nuevo estudio en Estados Unidos está en camino a descubrir una vacuna que pueda hacer visibles los tumores y esto de oportunidad a que nuestro sistema inmunológico pueda atacarlos. Los tumores se ocultan al sistema inmune y hacen que las células T, que tendrían que atacarlos, no los reconozcan para destruirlos. Pero el estudio del Instituto Dana-Farber de Cáncer en Boston ha descubierto la forma de quitar esa invisibilidad a los tumores. Lo que se hace es inmunizar frente a proteínas implicadas en el escape del tumor a la respuesta inmunitaria y a la inmunoterapia. Es decir, la vacuna no se centra en las mutaciones específicas en el cáncer de cada paciente, sino en una proteína más genérica. Es menos personalizada, de pronto un poco más generalizable a grupos grandes de pacientes. Por el momento solo se ha probado en ratones y macacos. Es precisamente poner de manifiesto que el mecanismo se puede despertar en sistemas experimentales. Pero no se sabe a ciencia cierta cuándo tendrá resultados en humanos. Con este avance, publicado en la revista Nature, se puede conseguir que la inmunoterapia sea más eficaz para más personas y así beneficiar a los pacientes de una enfermedad que se le diagnostica a más de 18 millones de personas al año. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Ana Cristina Olvera e Iván Carrillo. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.